Uno de los elementos importantes de apoyo con que cuenta el equipo nacional es el Consejo Consultivo integrado por los últimos 3 matrimonios de presidentes nacionales. El Consejo Consultivo ofrece asesoría y apoyo para la toma de importantes decisiones. Además, participan como testigos de honor en eventos importantes como es este encuentro. Con ustedes damos la bienvenida a los coordinadores del Consejo Consultivo Nacional, Rafael y Raquel Vivian Hernández. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Sí nos escuchan? Qué gusto, es una alegría inmensa el poder saludarles, saber que cuando estábamos preparando maletas decíamos, Señor, gracias porque nos vas a dar esa oportunidad tan grande de volver a ver a esos rostros tan preciosos que tú has escogido como misioneros, servidores tuyos, sin cansancio, porque hemos visto a varios de ustedes también así transitar este camino del Señor por muchos años. Muchas felicidades a todos ustedes, porque sabemos que el Señor jamás los ha ni nos ha abandonado en este servicio tan hermoso que es el Movimiento Familiar Cristiano. Hemos saludado, muy buenas tardes a todos, hemos saludado a muchos, pero también hay un buen número que no nos identifican todavía. Somos Raquel y Rafael Vivian Hernández. Formamos la familia Vivian Hernández, tenemos 2 hijas, a Montserrat, que ya nos hizo abuelos, con Rafita, nuestro nieto de 3 añitos, y Raquel, nuestra hija más pequeña, también ya nos hizo abuelos con una bebita, Raquel, para variar. Ahí está Rafael y Raquel. Volvimos a nacer. 1 año, 8 meses, y la verdad estamos disfrutando esta nueva etapa de abuelitos. Sí. Sí, y nos sentimos bendecidos por el Señor, por esta oportunidad que nos da de vivir esta nueva etapa como familia. Nuestras hijas estuvieron también trabajando arduamente en el Movimiento Familiar Cristiano como dirigentes, como parte de Queritma, diocesanos, etcétera. Y eso ha sido una gran fortaleza. La verdad que en este momento estamos muy motivados por todo lo que hemos vivido y nos da mucha alegría ver que, como ustedes lo han mencionado anteriormente, MFC está vivo porque Jesús vive en los corazones de cada uno de los matrimonios que decidimos seguirle sus pasos, a cada uno de los jóvenes, a cada una de las madres responsables. Siempre Jesús está a nuestro lado y esa es una gran fortaleza. Y otra fortaleza que vemos para el Movimiento Familiar Cristiano es la renovación. Nada es estático. Hay un proceso de transición y veíamos al inicio cómo se pasa la estafeta corriendo. Yo creo que eso nos ha dado esa gran fortaleza y que no decimos, como sucede en nuestros gobiernos, esto es del pasado y empezamos algo nuevo. Al contrario, lo que se queda se le da seguimiento. Y ahorita ustedes acaban de escuchar con este proyecto con los jóvenes, ya está dejando Chuy y Blanca una tarea grandísima y titánica para el nuevo equipo nacional. Verdaderamente esta es la gran fortaleza que tenemos como movimiento y que desde unos trienios para acá se ha intentado darle ese seguimiento y pues fuimos parte de ese caminito en el trienio anterior y pues la verdad nos dio mucho gusto cuando Chuy y Blanca retomaron parte de lo que se quedó pendiente y hoy le dieron verdaderamente una consolidación tremenda que nos eriza la piel ver que se ven aterrizados los esfuerzos con los que conjuntamente con ellos como Área 4 Nacional nuestra pudieron darle ese seguimiento y hoy pues es la misma tarea. Quisiera aprovechar el espacio para exhortar a todos los equipos salientes, desde el diocesano, del sector y nacional. No nos podemos quedar estáticos. Todo lo que Dios nos ha regalado en esta experiencia de servicio es un pecado de omisión quedarse con ello y decir me voy a dar mi año sabático, estoy cansado.
No hay tiempo para detenerse. No hay tiempo para parar esta maquinaria que tiene que hacer frente a una sociedad enferma. Y tenemos que tomarnos codo a codo, hombro a hombro, desde la trinchera que Dios quiera ponernos en nuestras manos. Desde ahí tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque Dios no se queda con nada. Y a los equipos entrantes, diocesanos, de sector y nacional, no cierren las puertas a estos matrimonios, a estos jóvenes, a estas madres que están terminando un trienio. Al contrario, es la fortaleza de nuestro sector o de nuestra diócesis. Y también el celo apostólico, ojalá y no se dé. No permitan que entre el malo a detener. Les aseguro que el que termina un proceso de servicio trae la dinámica, trae la chispa para poder encender y apoyar al que está por ahí titubeante todavía. Ojalá y se pueda dar esta camaradería entre equipos salientes y entrantes, y que Dios permita que así sea. Verdaderamente esto sería una gran fortaleza. ¿No? Para que tengan idea, cuando estaba precisamente Chuy y Blanca en casa de ustedes, una semana estuvieron ahí trabajando con nosotros en los puntos finos para la entrega del trienio anterior, y en ese momento que estábamos con ellos, llegaron los secretarios del sector a invitarnos a área 1. Sin pensarlo dijimos, adelante, le entramos. Nada más denos chance que termine después de mayo, si todavía les hacemos falta, ahí estamos pendientes. Y efectivamente a partir de mayo comenzamos a trabajar como área 1 y a la vez trabajando una zona de primer nivel. Ahorita ya somos área 4 del sector. Y estamos ya llevamos 4 reuniones y ya aprendimos a levantar acta, porque antes las hacía Chuy, ¿no? Y Blanquita. Ahora ya estamos metidos en esa dinámica de levantar actas. Ya tenemos las 4 previas al recibimiento del servicio. Rafita y Chelo, que fueron nuestra área 3 nacional, son los secretarios de sector, ahora son nuestros jefes, ¿verdad? Y tenemos que estar ahí trabajando con ellos. El área 5 nacional anterior, Eustolio y Lupita, que muchos de ustedes lo conocen, son secretarios de sector del lugar donde viven, de Cuitláhuac. Entonces, ahí donde hagamos falta, ahí tenemos que estar apuntalando a nuestro querido movimiento familiar cristiano. No nos quejemos de la sociedad que nos está tocando vivir. Al contrario, tenemos que redoblar el esfuerzo para hacer frente a esa adversidad tremenda que está sufriendo la familia. Entonces, muchachos, ya lo decían hace un momento, Dios vive y nos quiere vivos, nada de apaciguarse. Pues les deseamos lo mejor a los equipos entrantes en todos los estamentos, y para los que salen, no hay tiempo de sentarse a descansar. Esto continúa. Muchas gracias por esta oportunidad que Dios nos ha dado de ser parte de esta trayectoria de MFC. Y pues en su momento, cuando uno voltea a ver lo que ha sucedido, te sorprendes de lo que Dios ha hecho con seres limitados. Hoy vemos al equipo nacional saliente, súper movidos, y viene a mi mente cuando estuvimos en Veracruz en el proceso de cambio, de transición, y temerosos y todo lo demás, pero hoy véanlos tan desenvueltos, ¿sí? Y trabajadores, que a lo mejor ya traían la chispa, nada más faltaba soplarles tantito, ¿verdad? Pero vean qué trabajo sacaron en este encuentro, dándole otro matiz, otra imagen a un encuentro nacional. Estamos súper motivados de haber presenciado hasta ahorita este momento lo que ha acontecido. Muchas felicidades, equipo nacional pleno, porque en sus manos estuvo todo este trabajo. Un aplauso para ellos. Gracias por toda esa injundia y trabajo que han realizado. Nuestro reconocimiento grande, de verdad. Muchas gracias. Y bueno, pues también la verdad es desear todo lo mejor al equipo entrante, Marcos, Martita y todo su gran equipo con el que van a estar trabajando la Viña del Señor durante estos 3 años. Que Dios les bendiga siempre y que les dé esa fortaleza y sobre todo salud para cumplir esta encomienda durante estos 3 años que van a iniciar. Estamos muy contentos y bueno, pues también nos toca el honor de presentar a una persona que es muy querida por todos nosotros, el padre David
Jasso con ustedes para la siguiente conferencia. Muchas bendiciones gracias. y los apreciamos y los estimamos, queridos hermanos. Gracias. Más que bajen. Listo. Hola otra vez. El movimiento familiar cristiano, para mí, en lo personal, ha sido un motivo de realización en todo sentido. Y lo digo porque la familia, el matrimonio, es el lugar privilegiado para que las personas nos realicemos. Y conocí al movimiento familiar cristiano hace varios años, siendo laico, luego como seminarista, pude servir también como diácono y finalmente lo estoy haciendo con mucho gusto como sacerdote. Por eso, a este movimiento familiar cristiano, en este momento tan importante como lo es el Encuentro Nacional, gracias por ser parte de mi proceso vocacional, de mi proyecto de vida, del encuentro conmigo mismo, con Dios, con los demás y con la familia. Gracias, MFC, por ser parte de mi realización. Gracias. Gracias a todos. Para que no se preocupen por apuntar, por tomar nota o por grabar desde su celular, ustedes pueden ingresar a mi fanpage, David Jasso Ramírez, y ahí se está pasando en vivo. Quiero mandar un saludo a mi mamá. Mamá, hola. Ahí me está viendo, están grabando, así que si ustedes luego quieren descargar el video de esta conferencia, pues ahí estará. Porque ya había unos que traen un dolorón de brazo tremendo, ¿sí? Así que ahorita está en vivo. Si quieren mandar un WhatsApp a quienes no pudieron venir y decir ahí está en vivo, pues está en vivo este momento. Por otro lado, en mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como David Jasso, podrán encontrar un link, una liga, un vínculo al término de la conferencia con esta presentación, para que no batallen, ¿sí? Y ahí están los contenidos que vamos a compartir juntos. Dicho esto, ella es mi sobrina Sofi. Tiene 6 años, acaba, como ustedes pueden ver, de graduarse del kinder. Fue toda una ceremonia, fue un espectáculo. Y en esa graduación, las maestras de los distintos grupos se encargaron de preguntarles a cada uno de los niños y niñas qué querían ser de grandes. Y entonces, al subir al escenario, en aquel teatro donde estuvimos, no hace mucho, decían, ella es Sofi, admira a su papá por esto, admira a su mamá por esto, y de grande quiere ser repostera. Órale, yo no me sabía eso, pero me llamó mucho la atención que desde el kinder ella tuviera esa visión. Y entonces, no, Sofi, esos postres no. Estos mejor. Sí, esos. Los saludables no. Pero bueno, Sofi va a ser repostera de grande. Este pañalero se lo ponían a mi sobrino, futuro presidente. No sé si Héctorín sería buena opción, pero a como estamos, pues igual y sí. ¿Quién sabe? Tanto Sofi como Héctorín tienen ya esa visión de futuro, pero llegarán
¿Cómo será? Tienen 6 años y 11. Mi sobrina me marca por videollamada de Facebook. Mi sobrino pues tiene demasiadas facilidades para conectarse. ¿Cómo será el futuro para ellos? ¿Y qué camino habrán de seguir para que Sofi sea repostera y Héctorín sea presidente? Pues en principio, hoy hablaremos del futuro. Y en muchas ocasiones hablamos del futuro. Hay muchos medios, muchas formas de identificar qué pasará. La humanidad entera ha dedicado muchísimo tiempo a predecir el futuro. Espero que aquí no haya nadie que recurra a estas cosas. Pero quizá algunos recurrieron y no pasa nada. Pero sí conocemos muchas personas que buscan en estas prácticas qué pasará. Desde quien deshoja la margarita y dice, ¿me quiere? No me quiere. Métodos más orgánicos, ¿sí? Tenemos meteorólogos que, por supuesto, se animan a decir cómo estará el clima. Seguramente muchos de ustedes al llegar a la ciudad, pues ya sabían cómo estaba el clima, ¿no? Digo, saben que está caliente, pero fuera de eso, pero fíjense, ningún meteorólogo se anima a decir qué pasará en 5, 7 o 10 días. Y aunque ustedes busquen en su aplicación del Weather Channel, que es el famoso para decir cómo estará en 10 días, no se animan mucho, porque es tan cambiante el clima que uno nunca sabe. Hay muchos métodos a los que se llama prospectivos, que te invitan a ver el futuro, de una u otra manera a planear con esa visión, tomando en cuenta las tendencias y las megatendencias de las que también ya nos hablaba Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Pero ¿cómo llegar? Si Sofi y Héctorín, es difícil prever cómo será el futuro. Hemos visto tantas películas, hemos visto tantas series, hemos leído libros que se animan a decir cómo será. Pero ¿de qué futuro hablaremos? Pues hablaremos precisamente de el futuro que ya están planteando muchas organizaciones. Por ejemplo, la ONU con los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya la agenda de desarrollo en el mundo es para el 2030. Por ejemplo, también Arabia Saudita tiene esta visión a 2030. ¿Qué ciudad tendrá? ¿Y cómo será? Me llama la atención que la UNAM acaba de editar este libro, El futuro de México al 2035. Madre mía, si ahorita no sé qué va a pasar al rato, 2035. Ahora sí que como dicen, ¿es neta? Y miren, esta revista, la número 1000 de Expansión, estaba en un aeropuerto en el 2008 y ya se vendía esta revista. Y precisamente aquí está, México en el 2050. Era 2008 y ya se estaba prefigurando el México de ese futuro. La Agenda de Desarrollo Sostenible dice 2030 y aquí dice 2050. Definitivamente hay muchas cosas que ya suceden, porque de 2008 a 2019, que estamos ahora, pues los cambios han sido rapidísimos. ¿Cómo será? ¿De qué futuro hablamos? ¿De cuál futuro conviene que ustedes y yo platiquemos hoy?
de este futuro. Los obispos mexicanos han sacado el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033. ¿Qué años son? 2031, 2033. Ustedes pueden descargar en la página de la Conferencia del Episcopado Mexicano precisamente el documento, el Proyecto Global de Pastoral. Se llama Hacia el Encuentro de Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Levante la mano, ¿quién ya sabía de este documento? Oh, claro, estoy perfectamente enterado que muchos de ustedes, si no es que casi todos, ya sabían de este, porque el MFC primereó, como dice el Papa Francisco, y se dio a la tarea con este equipo nacional de que en algunos sectores y en algunos niveles de la organización del movimiento se diera a conocer este proyecto global de pastoral 2031-2033. Pero vayamos más adelante. Los dos acontecimientos que inspiran este proyecto son los 500 años que celebraremos del acontecimiento guadalupano en 2031 y los 2000 años de la redención de Jesús en el 2033. Por eso la pregunta obligada es, ¿y cómo los obispos llegaron a esta conclusión? ¿Cómo es que los obispos tuvieron esta visión? Y claro, el Papa Francisco les hizo un llamado. Recordarán ustedes la visita del Papa el 13 de febrero del 2016. Impulsar un serio y cualificado proyecto pastoral, comprometido y exigente. Vaya palabras del Papa para los obispos mexicanos. A ese llamado los obispos respondieron, precisamente con el Proyecto Global de Pastoral. Y así como el movimiento familiar cristiano se sintetiza en MFC, que no es... no es, claro que no. No es modo fácil de cenar, sino es movimiento familiar cristiano. Así también el Proyecto Global de Pastoral es PG... PG. No es PG con J, es PGP, Proyecto Global de Pastoral. Esa respuesta nos hace pensar hoy precisamente en esto, y aquí es donde me quiero detener un poco. Piensa, ¿cuántos años tienes? Los que tienes, no te los quites. En 2031, ¿cuántos años vas a tener? Madre mía, algunos, pues súmenle 12, ¿verdad? Y en 2033, ¿cuántos? Ya sacaste la calculadora, ¿verdad? Y lo más importante, ¿dónde estarás? ¿Qué serás? ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo en 2031, 2033? Ya los oigo cuchichear, ¿sí? Y claro, por supuesto, es tan lejano, se ve tan distante, 12 y 15 años, no. Algunos obispos, les cuento el chisme, pero me voy mejor a la sala, que es donde se puede contar mejor el chisme. No sé con quién aprendí. Dicen, no, si hago las cuentas, no llego. Y bueno, son muy realistas. Pero más allá de eso, lo importante no es si llegaremos o no, sino qué vamos a hacer hoy para ese 2031,
2033. ¿Qué es lo que ya hoy estamos haciendo para soñar desde hoy con la iglesia y el país que queremos? Así comenzamos la oración esta mañana. El padre Enrique Barragán nos invitó a través de un texto a soñar. El padre Luis nos habló de los jóvenes, que son la esperanza del futuro. El padre Oscar Lomelín nos habló de cómo este pabellón parece como un vientre materno del cual deben nacer muchos proyectos y muchas cosas después de este encuentro. Todo indica que desde que empezó este día hemos estado soñando, pensando en lo que viene. Ya nos hablaban de la santidad, ya nos hablaban de tener metas y dejar huella. Ya nos invitaban a soñar. Y por supuesto lo que acabamos de presentar, Vivid, es parte de un sueño. Es el deseo de unos cuantos que animan a los demás a seguir. Por eso, ¿cuántos años tienes? Pero ¿qué harás desde hoy para tener un mejor país y una mejor iglesia? Proyecto viene de proyectil. Proyectil, es ese proyectil que los obispos lanzan al 2031-2033. ¿Llegará ese proyectil? ¿Tendrá la capacidad suficiente para aterrizar en 2031 y 2033? Preparamos este proyectil con muchas cosas para llegar allá. Pero, hermanos y hermanas, no solo depende de cálculos que hagamos. Va más allá de una planeación o una logística o cuestiones que tenemos que hacer. Depende de esto. Depende, primero, de tener conciencia de nuestro pasado. Hace un momento que presentábamos al fundador del MFC Juvenil, definitivamente que nos hizo pensar en ese tiempo, pensar en los retos que tenían y en la ilusión que él tenía de construir algo como lo que tenían sus papás con sus amigos y amigas. Recordar es importante, pero también, por otro lado, tener conciencia del presente. ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy ubicado? Y finalmente, ¿hacia dónde voy? Cuando hablamos de pasado, decimos recordar. Cuando hablamos de presente, disfrutar. Y cuando hablamos de futuro, proyectar. Pero para que quede más claro esto, les platico. Supongan que estoy en un carro, estoy estacionado y tengo que salir. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder salir de donde estoy estacionado y no chocar con los carros que vienen? Mirar hacia atrás. Está el espejo retrovisor, están los espejos laterales y entonces con ese retrovisor y espejos laterales puedo mirar atrás. Mirando atrás, entonces estoy seguro de que puedo avanzar. La condición para avanzar es mirar atrás. Y por eso el Papa habla de la memoria agradecida. Miro atrás, pero para seguir adelante. Recuerdo para proyectar, no para quedarme mirando al pasado. ¿Cuál es el espejo más grande? ¿El retrovisor o el parabrisas? El parabrisas. El problema viene cuando tú solo te quedas en el retrovisor viendo al pasado sin avanzar. Uno de los principales problemas en los matrimonios, según me cuentan, es que siempre estás pensando en el pasado. Siempre estás diciendo que no hice, que me equivoqué. Ya, da vuelta a la página. Espero que no haya quien aquí se reclame esas cosas.
No, son otros movimientos. Ah, ya les pusieron la luz para ver si es cierto. Ese otros movimientos los que tienen ese problema. Ya, mejor apagar. Si yo miro atrás, avanzo. Y avanzo con seguridad. Tener el pasado, hermanos y hermanas, del movimiento familiar cristiano en el corazón, definitivamente es lo mejor que podemos hacer para seguir adelante, para proyectar. Pero hoy disfrutemos que estamos en el encuentro. Disfrutemos el servicio que tenemos. Disfrutemos si todavía no nos han invitado a ningún lado. Sigamos adelante, disfrutando y proyectando. Pero, ¿qué pasa si solo considero el presente y el pasado? ¿Qué pasa si solo estoy aquí y pensando en lo que fue? Pues no tendremos visión ni entusiasmo. ¿Qué pasa si solo me fijo en el presente y en el futuro? No aprendo del pasado. ¿Y qué pasa si solo estoy en el pasado y en el futuro? No disfrutamos la vida. Esto le pasó precisamente a una muchacha que pues tenía un novio. Voy a chismear desde este lado, ¿sí? Tenía un novio. Y entonces ella pues tenía una relación muy bonita hasta que revisó el WhatsApp del novio. Madre mía. Y se dio cuenta que el cuate le estaba poniendo el cuerno. Y lo cortó. ¿Qué pasó después? Bueno, mandé. ¿De qué diócesis será? No, no me hagan esas preguntas. Luego lo cortó. La muchacha entró en una depresión terrible, sumida en la experiencia que había tenido. Y entonces las amigas les decían: oye, vamos a salir de antro, vamos a disfrutar, ya olvídate de él. Vente, Ladies Night, solo nosotras. Wow. Órale, ¿allá estás? Ah, no. Y entonces ella decía: no, pero conoce a alguien, ándale. No, porque me va a hacer lo mismo. Si ya me puso el cuerno uno, me va a poner el cuerno este. ¿Dónde estaba ella? En el pasado. Y como estaba sumida en el pasado y en el presente, no tiene entusiasmo ni visión. No ve claro, porque piensa que el muchacho que va a conocer le va a poner el cuerno. Si solo estás en el pasado, definitivamente hoy es difícil proyectar. El pasado hay que verlo un momentito nada más y seguir adelante. En este sentido, esa es una de las claves para poder avanzar. Y la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. No estamos obligados a vivir como vivimos. Dios nos ofrece la posibilidad real de vivir ya desde ahora de otra manera, completamente diferente. Nadie estamos obligados a quedarnos como estamos, así, conformistas, sino de cambiar desde hoy nuestra realidad futura. Por eso, este proyecto global de pastoral del que les estoy hablando nos hace pensar que con Dios podemos hacer posible lo imposible. Y esta imagen creo que dice más que 1000 palabras. Atrévete a hacer posible lo imposible, pero con una condición, y esta condición es para todo el movimiento familiar cristiano: nunca solos, siempre juntos. ¿Cómo? Pero hagámoslo así. Primer nivel que está aquí abajo dirá nunca solos, y segundo y tercero dirá siempre juntos. ¿Sale? Va, 1, 2, 3. Dense un aplauso, que lo han hecho muy bien, muy bien, así es. Muy bien.
Precisamente, en palabras católicas, el nunca solo, siempre juntos significa sinodalidad. ¿Cómo? Sí. Ay, qué lindo, parecen de kinder, pero está perfecto. Nunca falla. Sinodalidad, exacto. Es decir, nunca solos, siempre juntos. Y esa es la esencia también del matrimonio. Nunca solos, siempre juntos. De esta manera podemos llegar al futuro. El problema es que a veces estamos muy solos y nos olvidamos de los demás. O vemos a alguien solo y lo abandonamos. El PGP, el Proyecto Global de Pastoral, es la voz de los obispos que primerean. Es la voz de los obispos que dicen voy, y entonces todos decimos vamos contigo. Esto pasó en la pesca milagrosa, en el Evangelio de Juan, por ahí del capítulo 21. Estaba Pedro, algunos apóstoles, ya había pasado la resurrección, y entonces están ahí. Y Pedro toma la iniciativa y dice, voy a pescar. No dice, ¿qué les parece? ¿Pescamos juntos? ¿Vamos? ¿Quieren venir? No, Pedro dice, voy a pescar. Y los apóstoles dicen, vamos contigo. Los obispos escribieron este proyecto pastoral que tengo aquí, que les decía que pueden descargarlo porque no me dan comisión por la venta, Sí, lo pueden descargar. Y al ser escrito por los obispos, pues ellos son sucesores de los apóstoles. Y entonces, como Pedro en aquella pesca dice, voy a pescar, ¿qué dicen los apóstoles? Vamos contigo. Si Pedro dice, voy a pescar, ¿qué decimos? Si los obispos mexicanos dicen, voy a pescar, ¿qué les decimos? Y el MFC entonces se convierte también, como ya lo decíamos, en quien primerea, quien da el primer paso en México para hacer vida este sueño que tienen los obispos y que nos impulsan a tener junto con ellos. Pero nunca solos. Y si Pedro dice voy a pescar, ¿qué decimos? De esta manera tendremos una iglesia y un México distinto. No va a cambiar porque alguien lo dice, no va a cambiar porque viene de fuera el cambio. ¿Dónde empieza el cambio? En uno mismo, en uno mismo. En este sentido, tiene tres partes el documento que les he estado platicando. La primera es una mirada, y el proyecto global de pastoral comienza precisamente con una mirada, inspirados en este texto, Marcos 6:34. Dice el texto, es un solo versículo de la Biblia. ¿Me ayudan leyéndolo, por favor? Gracias. Precisamente en este versículo está la esencia de la forma en la que hemos de mirar la realidad. Vamos a desmenuzar el texto para poder identificar algunas actitudes de Jesús. Primero dice al desembarcar, es decir, Jesús deja la barca, deja la comodidad que le daba la barca, baja de ella y está con la multitud. De otra manera, Jesús pudo haberse quedado en la barca. Y entonces, dos opciones: quedarse en la barca y desde la barca estar viendo, o dar la vuelta y decir adiós. ¿Sí? Pero no, Jesús sale de la barca, deja la comodidad, y ese es el primer paso, salir. El movimiento familiar cristiano es ejemplo de eso. No se reúne solo en el templo, se reúne en las casas, en las colonias, entre la gente. El MFC es un movimiento de pesca, de salida. No dejemos de salir, porque
La iglesia necesita de ustedes, de todos los que quieran salir y encontrarse con los demás, como nos invita el Papa Francisco. Por otro lado, ve mucha gente Jesús. Contempla. Imagínense a Jesús viendo la multitud. ¿Cómo es la mirada de Jesús? Una mirada de amor, una mirada misericordiosa, tierna, una mirada cercana, una mirada que descubre el interior de las personas. Una cosa es ver y otra observar y otra contemplar. La contemplación de Jesús de esa multitud fue tremenda, tan tremenda que en la mirada se da oportunidad de sentir. Y dice el texto que sintió compasión. ¿Cómo habrá sido la mirada y los gestos de Jesús para que el evangelista Marcos haya identificado que el sentimiento de Jesús era compasión? Jesús entonces sale, contempla, siente y solo así, sintiendo, es consciente Jesús de que los demás estaban como ovejas que no tienen pastor. En tu mirada, ¿te pareces a Jesús? En esa contemplación de la realidad, ¿te pareces a Jesús? ¿Te das la oportunidad como emefesista de sentir lo que los demás sienten en tu equipo, en tu sector, en tu diócesis? ¿Te das cuenta en tu familia cómo se sienten? ¿Te das esa oportunidad de experimentar en carne propia lo que otros viven? Hermanos y hermanas, la contemplación, la mirada contemplativa implica ponerse en los zapatos de los demás. Es decir, la mirada de Jesús es empática, se sabe poner en los zapatos del otro para identificar lo que siente y hacerse uno con él. Que el movimiento familiar cristiano no diga las familias, los jóvenes, las madres responsables, no, sino que diga nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestras madres responsables, nuestros hermanos divorciados y divorciadas. Y así. No son ajenos a nosotros, son parte de nosotros. De esta manera nos parecemos a Jesús, que mira y se pone en los zapatos de los demás. Un Jesús solidario, comprensivo, compasivo, misericordioso. Son esas las actitudes de Jesús que como movimiento debemos seguir teniendo. ¿Cómo entender mejor esto de la contemplación? Dice Corintios que si un miembro sufre, todos sufrimos con él. ¿Sí? Esa es la manera de vivir en la iglesia, en la comunidad. Si alguien está sufriendo, todos nos solidarizamos con él. Si alguien no tiene trabajo, todos buscamos cómo ayudarle. Lamentablemente a veces, pues no nos interesa. O lo que es peor, si alguien se alegra, todos le tenemos envidia. Y eso es completamente antievangélico. Ojalá que no sea así entre nosotros. ¿Cómo se da esta conexión entre todos? Les platico. Había un monje que estaba pues escribiendo sus poemas. El monje escribía poemas, pero lo hacía con la mano derecha. Era derecho, no zurdo. Y entonces, ustedes imaginan a la mano derecha escribiendo y que la mano izquierda esté enojada porque esta mano escribe y esta no. Pues no. Ustedes imaginan a la mano derecha presumida y orgullosa diciendo, qué bueno que tú no escribes y mira, yo sí escribo los poemas. Pues no. ¿Quién escribe los poemas? El monje. No lo escribe la mano, lo escribe todo el monje. Ese monje
estaba poniendo un clavo en la pared con la mano izquierda y en la mano derecha tenía un martillo y estaba él clavando. Y en una de esas, ¡ay, pues! Bueno, no sé si dijo ¡ay, Jesús! Porque son monjes, ¿verdad? ¿Quién sabe? Son muy católicos ellos, pero bueno. Y ¡ay! ¿Qué creen que hizo la mano derecha cuando le pegó a la izquierda? ¿Qué hizo? Soltó el martillo. ¿Y a dónde fue a dar la mano derecha? A sobar la mano izquierda. En ningún momento dijo la mano derecha, qué bueno que te pegué, mendiga mano izquierda, no me sirves para nada. Pues no. Tampoco dijo la mano izquierda, pásame el martillo para que veas cómo te la regreso. No. Hay una conexión interna que si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Que el MFC sea la mano derecha que atienda a muchas manos izquierdas. Que el MFC no olvide el compromiso de ponerse en los zapatos de los demás para comprenderlos. Esa es la gran misión que tiene este movimiento. Si quieres ser como Jesús en estas actitudes de compadecerse ante la realidad. Y digo ante la realidad porque ¿qué es lo que ven los obispos? Fijémonos solo en lo rojo. Dice que la humanidad vive un cambio de época, un extraordinario giro histórico, una nueva cultura que desdibuja y mutila la figura humana, la negación de la primacía del ser humano, una crisis antropológico-cultural de la que ya nos hablaba Monseñor Juan Armando Pérez Talamantes. Un cambio de época es un periodo de tiempo en el que el ser humano no entiende lo que sucede en el mundo, porque siente que los esquemas que usa para explicar la realidad ya no sirven. Por ejemplo, hoy los jóvenes salen ya muy tarde de fiesta. Mijita, son las 12 y apenas vas a salir. Mamá, empieza a las 12:30, o sea, en mis tiempos. Los esquemas de antes no nos permiten entender el presente. Pero veamos un ejemplo de esto, porque no está cambiando algo, está cambiando alguien. Es una crisis del ser humano la que ven los obispos, de tal manera que para los jóvenes y adolescentes es algo normal el cambio que se está dando, y a veces no identifican o no identificamos qué es lo que está pasando. Veamos este video, está en inglés, está subtitulado, para que comprendamos un poco mejor cómo es que están cambiando las cosas. Corre videotape. ¿Me hacen el favor de correr el video, por favor? Ustedes están. Ahí está. When you were a kid, what did you do for fun? So we'd go blueberry picking, for instance. That's so cute. But it was true. We grew watermelons, plantains. I found an old sign which was big enough for me to sit on and made a great toboggan. It was very slick and very fast. I had a few fish in my basket, and I looked up on this bluff, and here's this black bear sitting there watching me. If he starts chasing me, I'm going to keep throwing the fish out of my basket until he's gorged and he won't bother me. And what did you like to do for fun? You know, you go door to door, get a group of kids, and you play lots of games, hide and seek, just going out to the field and playing baseball. And we build these massive forts, you know, the kind that you can actually sit in and play in, you know, with our friends, and it was just really wonderful. So what do you like to do for fun? Video games, definitely. I like to go on my phone, text, some email. My favorite thing to do in the world is definitely watching videos and playing video games. Those take up so much of my time. 3 hours or 3 to 4 hours a day. Same. 5 hours straight. Just last week,
I watched 23 episodes of a TV series in less than 4 days. I forget. I'm in a house, I have parents, I have a sister, I have a dog, I just think I'm in the video game, I completely get lost. I would die if I don't have my tablet. Whenever I feel upset, I'd play video games and I'd feel normal. It's really wonderful. When your daughters grow up, your great-great-grandkids, what do you think will happen if this trend continues? It's scary to think that they'll never have to leave the house. Cindy grew up doing a lot of the things that I did and enjoyed, and I see what my grandsons are doing today, and it's mind-boggling. By the time they have kids, it's going to be a really different environment. I actually feel a little sad because I feel like he's missing out on what's out there in the beautiful world. That special connection with nature, I think it's innate in all children, but needs to be nurtured. Así como la abuela, bisabuela que cortaba las orillitas de la salchicha y transmitió aquello que nos contaba Monseñor Alonso, esto está pasando. No es ajeno a la realidad que tenemos. Y es que en nuestras familias pues están coincidiendo de todas las edades. Baby boomers que nacieron entre el 46 y el 64, no pido que levanten la mano. Generación X del 65 al 79, generación Y del 80 al 2000 y generación Z del 2001 al 2010. Así estamos, por eso la pregunta es, ¿cómo respetarnos y valorarnos? Aunque seamos de distintas generaciones, ¿cómo comprendernos más? ¿Cómo encontrarnos en el camino? ¿Cómo aprender unos de otros y que no pase lo que está pasando? Que esta tendencia no siga. De tal manera que en esta generación de polarización, ustedes y nosotros, los fifís y los chairos, y no nos juntamos, al contrario, que vivamos un encuentro, una comunidad, que este nuevo lenguaje de dispersarnos, de separarnos, no siga, porque a eso se le llama cultura del descarte, a la negación de la dignidad del ser humano. Esa es la crisis antropológica que han visto los obispos en esta primera parte. Y por supuesto que es un gran reto para todos. Esta honda transformación antropológica que se está dando exige sanar todas las relaciones básicas de la persona, siendo este el enfoque fundamental del proyecto global de pastoral. Sanar todas las relaciones básicas de la persona. Que el MFC siga primereando en este sentido. No se requieren solo curitas, y no me refiero a los curitas, ¿sí? sino solo a tapar la herida. No se requiere solamente zurcirla, coserla, sino que se requiere tiempo, dedicarle tiempo. No porque el tiempo sea el mejor maestro y ahí que cada quien sane, sino que hay que dedicar tiempo a sanar las heridas y nuestras relaciones. Por eso el PGP, el Proyecto Global de Pastoral, quiere ser para el MFC como esta aplicación. ¿Para qué sirve? Para llegar, para orientarnos, para iluminarnos y buscar el camino. A esto se le llama tradicionalmente GPS. Y si le ponemos una P, PGP. Este GPS pastoral quiere ser el proyecto global. El proyecto global quiere orientarnos y decirnos por dónde podríamos caminar en México
para que este sueño que tenemos hoy se haga realidad. Es como la Virgen María, la buena madre, esta imagen que en lo personal es muy representativa para mí, porque soy exalumno marista y conocí desde niño esta devoción. María es el GPS para llegar a Dios. Y como dijo el Papa Francisco recientemente, María es la influencer de Dios. Un influencer es el que te dice hacia dónde ir, qué comprar, qué consumir, qué hacer. Y María nos dirige a Dios, nos orienta por el buen camino. Y en este sentido, eso es lo que debemos buscar como movimiento. Por otro lado, las personas deben estar en el centro y por eso hay dos misterios centrales en este proyecto global. El primero, la redención, visto como una nueva manera de relacionarnos con uno mismo, con los demás y con la creación. Pero más allá de eso, la redención nos pide comprenderla de otra manera. ¿Pueden leer las letras que están en negro, las palabras, por favor? Redención es... Todo eso es la redención. Y hay que hacerlo vida, todos los días, reconciliándonos, salvándonos, provocando y construyendo paz, curando a los que tienen heridas, santificándonos unos a otros, por supuesto, con gozo y esperanza cuando compartimos la vida como comunión, como comunidad. Y por otro lado, el acontecimiento guadalupano, la buena nueva del Dios por quien se vive, como una dignificación, María que llega a nosotros y que no busca que Juan Diego y que los españoles se peleen, sino que al contrario busca que indígenas y españoles formen una nueva nación, un nuevo pueblo, con un proyecto reconciliador, reconstructor, hacedor de comunidad cristiana, donde las diferencias no tienen cabida. Y por eso la traducción más original del Nican Mopogua dice: mucho quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada. Ese es lo más original. Conocemos como levantar un templo, una iglesia, pero el Nican Mopogua nos lleva a este concepto, casita sagrada. Y esa casita sagrada de la que habla el Nican Mopogua, los obispos quieren refrendar el compromiso de seguirla construyendo. Porque ¿a quién fue dado el mensaje? Al obispo. María siempre condujo a Juan Diego al obispo. Y cuando llega Juan Diego y le dice: oye, no me creen, dame una señal, llevarás esto al obispo. Y si los obispos dicen: voy a pescar, ¿qué dice el MFC? Vamos contigo. Nunca solos. Ese siempre juntos identifica el espíritu de familiaridad de lo que es la casita sagrada. Representa la identidad que tenemos como mexicanos. La casita sagrada es un lugar donde nadie se siente extraño, un lugar de encuentro, de cercanía, de convivencia, de comunión con los seres queridos, un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. La pregunta que lanzo hoy es: ¿el MFC es casita sagrada? Claro, ¿es casita sagrada? ¿Todos tienen cabida? ¿Nadie se siente extraño? ¿Cuál es uno de los principios del MFC? La hospitalidad, una de las exigencias básicas. El MFC vive ya hace mucho esto de casita sagrada y ahora con el proyecto global de pastoral hemos de impulsar ese ser casita sagrada. Por eso, en la tercera parte, y con esto voy concluyendo este proyectil que lanzamos al iniciar, busca que actuemos. Y corre este video de unos cuantos segundos, por favor,
para identificar cuál es el reto que tenemos. ¿Cómo fue posible que el niño tuviera un lonche? ¿Gracias a quién? A todos. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Y si se alegra, no le tenemos envidia, sino que nos alegramos con él. En eso consiste entonces los 5 panes y 2 peces que hemos de poner como movimiento para construir el país y la iglesia que soñamos. ¿Cuáles son tus 5 panes y tus 2 peces que estás poniendo hoy para que otros puedan disfrutar? 2031, 2033 parece lejos, pero se llegan en un rato. Y si solo pienso que es para otros y que no me importa, entonces no soy cristiano. Hemos de construir hoy el futuro que queremos. ¿Qué rostro de iglesia y país queremos tener? Los obispos nos presentan 6 características. Son el sueño de iglesia y país que queremos ser. Leemos todos, dice, opción. Siguiente. Solo los 2 niveles de arriba, dice. Ustedes mismos los de arriba. Ahora los de abajo. Y todos los jóvenes que están aquí, los jóvenes, lean la última, no los de espíritu joven, comadre. Los jóvenes, lean la última. Denles un aplauso a ellos, por favor. Esas 6 opciones son el sueño de iglesia y país. Por eso voy a saltarme esta diapositiva, que al cabo la tendrán ustedes, para decir, no es solo por una iglesia, sino opción por ser familias que anuncian y construyan la dignidad. Y entonces le cambias lo de iglesia, opción por ser familias comprometidas con la paz y las causas sociales. Pero no digamos familias y digamos opción por ser un movimiento familiar cristiano que se sienta pueblo, que se mezcle con todos y que vaya a todos los lugares. Opción por un movimiento misionero y evangelizador como lo ha sido siempre. Opción por un movimiento compasivo y testigo de la redención, y por un movimiento familiar cristiano juvenil, pero en todo sentido, que comparta con otros esa tarea de hacer de este país un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Por eso, este sueño ya se perfilaba. En este libro, que llegó a mí de manera circunstancial, es el libro del primer encuentro nacional de dirigentes en México. ¿Alguien tiene este libro? ¿Pueden prender un poco la sala, por favor? ¿Alguien tiene el primer encuentro nacional? Se hizo
en 1966, el 30 de octubre al 1 de noviembre. ¿Alguien está en el movimiento desde esa época? Algunos no. Ah, como que una rifa. Para eso son las ofrendas. Compren boletos. Y miren, voy a leer simplemente un parrafito. Decían en ese tiempo los dirigentes del movimiento, en el 66, ante la pregunta, ¿creen ustedes que el MFC en su diócesis colabora eficazmente dentro de la pastoral de los obispos? Hoy, este es el proyecto global de los obispos en México. Y ya en el 66 se preguntaban si el MFC colaboraba o no con este plan de los obispos en esa época. Y leo 3 de las causas siguientes. Dice, desconocimiento de lo que es la pastoral, falta de contacto con los señores obispos y desconocimiento de los obispos de lo que es el MFC. 1966. Y esto sigue sucediendo, pero debe impulsarnos a soñar y a dar los pasos que debemos de dar. Por eso, el proyecto global tiene 35 compromisos que ustedes podrán tomar para hacer planes y programas y seguir primereando. Hay que dialogar e interactuar con el proyecto. Dejemos el analfabetismo pastoral y la indiferencia. Cada quien respondamos desde donde estemos. Dejemos el individualismo. Compartan la creatividad pastoral que tienen como movimiento. Cada quien tiene un lugar en la cancha de la vida. Juguemos con Jesús. Estemos en la cancha, sudemos la camiseta, demos todo por salir adelante para tener un México y una iglesia distintos. Por eso les invito a pensar, mirar, hablar, sentir y hacer actuar como Jesús. Con esto terminamos. Pensar, mirar, hablar, sentir. ¿Puedo ser el único, dejar de ser el único ridículo que haga así? A ver, ¿qué decimos? Una vez más. Que el movimiento familiar cristiano piense, mire, hable, sienta y actúe siempre como Jesús. Dense un aplauso, que lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Gracias, Padre David.